¿Cuál es la magnitud del brote de COVID-19 en China? Un documento filtrado del máximo organismo sanitario del país revela la verdad. El mismo organismo deja de actualizar las cifras diarias de infecciones y el país deja de contabilizar su número total de pacientes. No más requisitos de cuarentena para los viajeros que llegan a China. Eso a pesar de la explosión de nuevos casos que desborda hospitales y funerarias. Y el régimen chino envía más de 70 aviones de guerra cerca de Taiwán en solo 24 horas. Tensiones en ciernes después de que el presidente Biden aprobara el último apoyo de Estados Unidos a la isla. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. ¿Cuál es la magnitud real de la explosión de COVID-19 en China? Actas filtradas de una reunión del máximo organismo sanitario del país cifran en decenas de millones la tasa diaria de infecciones. Veamos qué está pasando. Es difícil conocer las cifras reales de China en lo que respecta al COVID, ya que el Partido Comunista Chino o PSC apenas las comunica desde que comenzó la pandemia. Pero según las actas filtradas de una reunión interna de la Comisión Nacional de Salud de China celebrada la semana pasada, los funcionarios afirman que unas 250 millones de personas se infectaron con la enfermedad en los primeros 20 días de diciembre. Eso es casi el 18% de la población china. La cifra es exponencialmente superior al recuento oficial del virus del régimen. De ser exacta, situaría el brote de China como el mayor del mundo. Bloomberg y otros medios de comunicación confirmaron las notas con funcionarios anónimos que participaron en las discusiones. Una captura de pantalla de las notas de la conferencia que circulan por Internet muestra el virus aparentemente fuera de control, especialmente en Beijing y en la provincia suroccidental china de Sichuan. Parece haber afectado a más de la mitad de los residentes. Después de casi 3 años de estricta política de cero COVID, el pueblo chino quedó con poca inmunidad natural contra el virus del PSC. El acta citaba 12 subvariantes principales de Omicron encontradas en China. Las 3 más frecuentes son BA5.2, BF7 y BM7. No está claro cómo ha llegado la agencia a estas cifras, dado que el país abandonó las pruebas masivas obligatorias de detección del virus a principios de este mes. Pero las cifras parecen coincidir con las pruebas anecdóticas de un repunte de las infecciones y muertes en todo el país, incluso entre el círculo de élite del PSC. Las cifras también coinciden con el análisis de los investigadores de la Universidad de Kansas que proyectan hasta 279 millones de casos en todo el país, con hasta 2.1 millones de muertes. La oleada del virus desbordó las morgues y hospitales de toda China. Los expertos predicen que el pico en todo el país se producirá en enero, cuando decenas de millones de personas viajen por China para celebrar el Año Nuevo lunar con la familia. El principal organismo sanitario de China dejó de publicar las cifras diarias de contagios de COVID-19. La medida se produce conforme el país registra un aumento masivo de casos del virus y en medio del escepticismo de que la cifra oficial no refleje la verdadera magnitud del brote. El máximo organismo sanitario del país, la Comisión Nacional de Salud, dijo que otro organismo se encargará de la tarea, los CDC de China. Los CDC son una autoridad inferior en comparación con la Comisión Nacional de Salud. No está claro con qué frecuencia publicarán los CDC informes de COVID-19. Tradicionalmente la agencia solo publica informes mensuales. China tampoco contabiliza ya el número total de infecciones. Las autoridades cerraron las cabinas de pruebas PCR en todo el país y señalaron que dejarían de recopilar datos sobre casos asintomáticos. Mientras tanto, el virus del PSC sigue disparándose. Los CDC de la provincia de Zhejiang publicaron estimaciones durante el fin de semana, afirmando que en estos momentos se infectan diariamente 1 millón de personas en la provincia con el virus del PSC, que causa COVID-19. La agencia agregó que el pico de infecciones de la provincia se alcanzará dentro de una semana, en torno al día de Año Nuevo, y que esas cifras durarán una semana. Los CDC también señalaron que durante el pico la tasa de infecciones diarias de la provincia ascenderá a 2 millones. Estas estimaciones se basan en el seguimiento del virus y las pruebas realizadas en las comunidades de la provincia.
En la provincia de Shandong, los funcionarios locales de los CDC dijeron el viernes que están observando alrededor de 500.000 infecciones diarias y que durante el fin de semana esa cifra aumenta alrededor de un 10%. También el viernes las autoridades de la provincia de Guangzhou advirtieron de que el pico del brote está a la vuelta de la esquina y que con más de 250.000 nuevas infecciones diarias a nivel local, la cifra va en aumento. Los expertos predicen que el pico de COVID-19 en el conjunto del país llegará en enero. Ese momento también marca la temporada alta de viajes en China. Cada año decenas de millones de personas se toman vacaciones o van a visitar a sus seres queridos para celebrar el Año Nuevo Lunar. China va a poner fin a la cuarentena impuesta a los viajeros que llegan al país. A partir del 8 de enero del año que viene, los pasajeros que lleguen a China ya no tendrán que pasar por una cuarentena obligatoria. Esto se debe a que el país está experimentando un aumento masivo de infecciones víricas. En varias regiones se registran al menos cientos de miles de nuevas infecciones diarias. El líder chino Xi Jinping pidió a las autoridades que hagan lo que sea, y cito, factible para ayudar a los pacientes. A continuación, veamos más de cerca qué está pasando en los hospitales chinos. Informes dicen que muchos están desbordados. Los pacientes corren incluso el riesgo de ser rechazados en algunas zonas debido a la falta de camas y recursos. Esto es lo que sabemos. Una nueva ola de casos de COVID asedia a los hospitales chinos. Uno de ellos, en Shanghái, dijo que esperaba que la mitad de los 25 millones de habitantes de la ciudad se infectaran una semana después de Navidad. En Beijing, trabajadores sanitarios dijeron que los pacientes podrían tener que ser rechazados debido a la falta de camas y recursos. Howard Bernstein, médico en el United Family Hospital de la ciudad, dijo lo siguiente. The hospital is just overwhelmed from top to bottom. So, the ER filled up with people. A lot of them got admitted to the hospital. They're not getting better in a day or two, so there's no flow. And therefore, people keep coming to the ER, but they can't go upstairs into hospital rooms, so they're stuck in the ER. El nuevo repunte de COVID-19 en China ocurre después de que el régimen del líder Xi Jinping abandonara repentinamente las estrictas medidas destinadas a erradicar el virus. La prensa estatal afirma que se pidió a los trabajadores de primera línea que trabajen incluso si están enfermos, y en algunas zonas incluso se reincorporó a empleados jubilados. Espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en la vida. Shen Yun. Cada año un espectáculo completamente nuevo. Los trabajadores de dos de las mayores ciudades de China están volviendo a la rutina mientras el país lucha contra la actual ola de COVID-19 con millones de personas infectadas y hospitales y funerarias desbordadas. Veamos más detalles. Había indicios de que las ciudades más grandes de China continental estaban cada vez más cerca de convivir con COVID-19, con los trenes de metro repletos en Beijing y Shanghái. La mayoría de la gente se quedó en casa en las semanas posteriores a que China eliminara sus despiadadas restricciones de cero COVID mientras intentaba evitar la enfermedad o lidiar con la infección. China es el último gran país en pasar a tratar al COVID como endémico. Y ahora el virus está infectando a millones de personas, en gran medida sin control en todo el país, mientras los residentes vuelven a retomar sus trabajos y rutinas normales. Estoy preparado para vivir con la pandemia. Después de todo, los cierres no son una solución a largo plazo. Las calles de Shanghái en particular, incluso con apenas un puñado de coches en circulación, presentan ahora un marcado contraste con abril y mayo. Fue entonces cuando la ciudad soportó un estricto y amargo cierre total, y casi nadie podía salir a la calle.
China no informó de nuevas muertes por COVID-19 en los 6 días transcurridos hasta el domingo pasado. Sin embargo, a expertos sanitarios y a residentes les preocupa que las estadísticas chinas no reflejen el número real de víctimas mortales. Analistas afirman que se espera que la economía, la segunda más grande del mundo, sufra aún más a corto plazo después de que la política de cero COVID ralentizara el crecimiento de China a su tasa más baja en casi medio siglo. ¿Es Omicron la culpable de la nueva ola del virus que está causando estragos en China? ¿O hay otra subvariante propagándose? Algunos pacientes se muestran síntomas que no suelen aparecer en infecciones con Omicron, pero sí se manifestaron ampliamente en Wuhan, cuando estalló por primera vez la pandemia. Veamos de qué se trata. Reportes de hospitales chinos están despertando preocupaciones. Los pulmones de algunos pacientes chinos aparecen blancos en las tomografías computadas, lo que indica una infección pulmonar. Pero es sabido que Omicron no ataca a los pulmones, lo que hace a la variante menos peligrosa que otras. En los últimos días, un gran número de personas dieron la noticia en la red social china Weibo de que algunos infectados con COVID-19 fueron diagnosticados con neumonía grave. Y tomografías computadas muestran que parte de sus pulmones se volvieron blancos, lo que significa que los pulmones están infectados y supone un gran peligro para los pacientes. El llamado pulmón blanco era un síntoma típico en la ciudad de Wuhan al principio de la pandemia. Entre los afectados se encuentran empleados médicos, familiares de los fallecidos y pacientes. Entre los pacientes con pulmones blancos se encuentra el suegro de un conocido erudito chino, que murió la semana pasada de una neumonía relacionada con COVID. Su tomografía computada mostró que una cuarta parte de sus pulmones se volvieron blancos. Y hay más. Un médico de Beijing grabó el proceso por el que los pulmones de un paciente de 70 años se volvieron blancos en un escáner. El paciente murió un día después de que se le infectaran los pulmones. Un trabajador médico de la provincia de Jiangsu publicó en Weibo fotos de los pulmones blancos de 2 pacientes. Uno de ellos presentaba un alto grado de fibrosis pulmonar. Apenas podía verse la forma de los pulmones. El trabajador médico escribió que vio más pulmones blancos estos días de los que vio desde que estudiaba medicina en la universidad. Más de 130 sublinajes de Omicron fueron detectados en China en 3 meses. Esta cifra procede de un informe de la prensa estatal china publicado la semana pasada, en el que se cita a Su Wenbo, director del Instituto Nacional de Control y Prevención de Enfermedades Víricas. Su explicó que las variantes conocidas como BQ1 y XBB son nuevos sublinajes de Omicron. Son más transmisibles y más capaces de infectar a personas vacunadas, aunque no presentan tasas de mortandad significativamente más altas. China está lanzando su última ronda de amenazas militares contra Taiwán, en respuesta a un proyecto de ley de defensa que el presidente Biden promulgó la semana pasada. Iniciando ejercicios militares, enviando un número récord de aviones de combate, lanzando una declaración diplomática, así es como China está reaccionando contra Estados Unidos por su última muestra de apoyo a Taiwán. Esto ocurre luego que el presidente Biden promulgó la semana pasada un proyecto de ley de defensa de más de $800,000 millones. El proyecto de ley autoriza hasta $10,000 millones de ayuda militar a Taiwán con el objetivo de ayudar a disuadir la agresión de Beijing. Mientras Taiwán elogió la aprobación del proyecto de ley, el Partido Comunista Chino respondió con amenazas. Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, tan solo el último día, China envió 71 aviones de combate hacia la isla, lo que representa la incursión más grande reportada hasta la fecha. Luego, China calificó el simulacro como una respuesta a la colusión y provocaciones de Taiwán y Estados Unidos. Mientras tanto, la Casa Blanca está condenando las acciones de China. Associated Press informó que un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional dice que la última actividad de China es desestabilizadora, corre el riesgo de cometer errores de cálculo y socava la paz y la estabilidad regional. El funcionario, que habló de forma anónima, agregó que Estados Unidos continuará ayudando a Taiwán a mantener una capacidad de autodefensa suficiente en línea con los compromisos de larga data de Estados Unidos. Reportando desde la Casa Blanca, Iris Tao, NTD Noticias. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos
Respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas. Y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Jiang Zemin, ex máximo líder del Partido Comunista Chino, murió el mes pasado. Pero no lo lloren. Ese es el mensaje del director de difusión digital del Centro de Información de Falun Dafa, Ben Maloney. Dice que este ex líder del PSC fue responsable de una de las mayores persecuciones en la historia del mundo. Si nos fijamos en muchos de los medios occidentales que ahora informan sobre su muerte, hablarán de cosas como la adhesión a la OMC y muchas de las cosas acerca de la apertura de China, pero en realidad, a nivel nacional e internacional, debería ser recordado por iniciar una persecución a 100 millones de ciudadanos chinos, que en ese momento, en 1999, la cantidad de practicantes de Falun Gong era de aproximadamente 1 por cada 13 chinos. Jiang Zemin ascendió en el poder tras la masacre de la plaza de Tiananmen en 1989. 3 años después, siendo el máximo líder del PSC, le asustó la capacidad de un grupo espiritual para atraer a decenas de miles de personas, incluidos oficiales del ejército. Cuando el surgimiento de Falun Gong ocurrió del 92 al 99, fue el movimiento espiritual más grande en la historia de China, así que tienes de 0 a 100 millones de personas que lo practicaban, más personas de las que estaban en el Partido Comunista Chino. Es realmente difícil de explicar a la gente en Occidente, pero Falun Gong estaba impregnando todos los aspectos de la vida china. Imagínese conducir en cualquier ciudad de Estados Unidos y mirar hacia afuera en el parque y ver a gente haciendo ejercicios de meditación, que eso es Falun Gong. Incluso la gente alrededor de Jiang, en la política, también practicaba Falun Gong, por lo que estaba por todas partes y enseñaba los valores de verdad, compasión y tolerancia. Jiang no creía en ninguno de esos valores, en realidad creía en la corrupción, creía en el poder y el dinero, y se hizo famoso por hacer dinero mediante la corrupción, ese tipo de dinero. Entonces, en 1999, decidió por sí mismo, por celos y porque sentía que Falun Gong era un tipo de amenaza existencial o espiritual, decidió iniciar una persecución a Falun Gong, y cuando lo hizo se acompañó de una cita famosa que era difamar sus reputaciones, llevarlos a la bancarrota financiera y destruirlos físicamente. Así que ese fue su plan para Falun Gong, y lo primero que hizo fue atacar con la propaganda. Así que todos los medios de comunicación controlados por el Estado en ese momento construyeron un gran cortafuegos para poner a la población china en contra de Falun Gong. Y lo hicieron de diversas maneras en el transcurso de muchos años, lo que es muy eficaz en un país que tiene el control total sobre los medios de comunicación. De esta forma empezaron a arruinar la reputación de Falun Gong. Al mismo tiempo, para llevarlos a la quiebra financiera, las personas comenzaron a ser despedidas de sus trabajos por practicar Falun Gong. Los hijos de los practicantes fueron expulsados de sus escuelas y por último comenzaron a quedarse sin hogar. Luego vino la destrucción física de los practicantes. Cuando comenzó la persecución a Falun Gong, los practicantes fueron encerrados en estadios y estaban amontonando a personas porque no había suficiente espacio. Lo que se hizo evidente para Jiang Zemin, después de iniciar una persecución nacional contra Falun Gong, a 1 de cada 13 chinos, es que necesitaba toda una estructura de soporte. No es como los uigures, que en su mayoría están en Xinjiang. Falun Gong estaba en todas las provincias, en todas las ciudades, así que creó la llamada Oficina 610, que es una fuerza extralegal. Es la Gestapo de China, que se reportaba directamente con él, por fuera del sistema legal, y sin límite de recursos, y empezaron a establecer cárceles negras y centros de lavado de cerebro, básicamente sitios de tortura, incluso una infraestructura que más tarde supimos que era utilizada para sustracción forzada de órganos por medio de hospitales militares. Gastaron una enorme cantidad de presupuesto nacional en todo esto. A través de la Oficina 610 fueron perseguidos millones de practicantes. Hay muchas muertes registradas. Se contabilizan 4.800 muertes por tortura, pero ese número simplemente no es el número real. Esas muertes son solo las que podemos probar. Así que el legado de Jiang Zemin es el de arruinar decenas y decenas de millones de vidas y de innumerables muertes.
Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, se presentó por primera vez al público en China como una forma de Qigong o ejercicios de meditación en 1992. En su día, Beijing y la prensa estatal promovieron la disciplina como parte de una moda nacional de Qigong. Por Qigong se conoce a aquellos ejercicios que trabajan con la energía del cuerpo y mejoran la salud. Invitaron al maestro y fundador de Falun Dafa, el señor Li Hongzhi, a enseñarlo en Francia. En la embajada, por ejemplo, lo introdujeron en Occidente y fue elogiado por el primer ministro Zhou Rongji. Así que se hizo mucha promoción de Falun Gong en la sociedad y las personas percibían muchos beneficios en su salud y beneficios morales, y además era algo realmente chino. Se trataba de un tipo de cultivación espiritual con raíces budistas y taoístas ancladas en la historia china. Fue por eso que con la difusión de Falun Gong, el pueblo chino comenzó a sentir mucha esperanza y la capacidad de poder practicar, respaldados por la Constitución china, la libertad de creencia. Según Ben, así fue, hasta que Jiang Zemin puso a toda la maquinaria estatal en contra de la práctica y encarceló y torturó en masa a los practicantes. En 2002, un grupo de practicantes de Falun Gong interfirió la señal de televisión local de Changchun y emitieron un video que iba en contra de la imagen negativa hacia la práctica que difundía el régimen chino. Algunos de los responsables acabaron encarcelados y fueron torturados y asesinados. Cuando eres testigo de estas cosas y creciste con ellas en China, ¿qué entiendes por libertad? ¿Cuál es tu libertad de expresión? No tienes libertad, no eres libre. Si ves que el gobierno puede enfrentarse a 100 millones de personas que creen en la verdad, la compasión y la tolerancia, ¿qué puedes hacer? ¿Qué posibilidades tienes? Ben dice que la persecución contra Falun Gong iniciada por Jiang Zemin devolvió a China a la edad más oscura. Falun Gong fue el movimiento espiritual de más rápido crecimiento en la historia de Asia, pasando de 0 a 100 millones de practicantes en 7 años. Pensemos en esa trayectoria de crecimiento. Fue algo antes de Internet, antes de la viralidad. Ocurrió de boca en boca, de corazón a corazón, y se generó un gran cambio en el tejido de la sociedad china, que comenzó a creer en la verdad, la compasión y la tolerancia en una escala masiva. Una persona de cada 13. Esto era obviamente muy diferente a la teoría de Marx, del ateísmo, la lucha de clases y la violencia, ¿verdad? Así que eso estaba cambiando a toda la sociedad china y la estaba inclinando más hacia sus verdaderas raíces tradicionales. Y las cosas eran bastante buenas, objetivamente bastante buenas. Así, cuando Jiang Zemin decidió personalmente iniciar la persecución a Falun Gong, realmente llevó a China a su edad más oscura, es decir, los días maoístas o los días de la Revolución Cultural, donde reinaba el terror y la violencia contra los conciudadanos. Así que cuando hablamos de la apertura en China, en realidad deberíamos hablar de apertura dentro de China para que sus ciudadanos ejerzan sus derechos constitucionales o la libertad de creencia, los derechos constitucionales chinos, la libertad de creencia o la libertad de expresión. Creo que una pregunta interesante sería, si Jiang Zemin no hubiese iniciado la persecución a Falun Gong, ¿cuántas personas estarían practicando la disciplina hoy en día? Si nos fijamos en la trayectoria de crecimiento de 0 a 100 millones en 7 años, ¿cómo sería el crecimiento para los próximos 10 años? ¿Sería una de cada 5 personas practicando? ¿Y esto cómo cambiaría el tejido de la sociedad china sin la trampa del PSC del miedo y la lucha dentro del pueblo chino? Pero Ben afirma que el efecto de la persecución contra Falun Gong fue traumático y ahora se utilizan tácticas similares en China contra los uigures, tibetanos y cristianos. ¿Vas a sentirte cómodo hablando sobre tu derecho de libertad de creencia en la sociedad china cuando ves esto y el efecto persistente que tiene en la sociedad en su conjunto? Ese es en gran parte el objetivo de la persecución, ¿no? Levantar un puño de hierro sobre la sociedad china con la corrupción de por medio y manteniendo el poder con violencia. Ben dice que los mecanismos que Jiang Zemin estableció para perseguir a los practicantes de Falun Gong siguen vigentes hoy en día, pero tal vez hay esperanza después de su muerte. La muerte de Jiang es significativa en el sentido de que tal vez le dé una oportunidad a la gente de no seguir por el camino de los mecanismos que él creó, pero eso es algo que tendremos que ver, y cada uno tiene la opción. Pero yo apelaría más hacia el pueblo chino, incluso ahora, hoy en día,
Se estima que hay entre 20 y 40 millones de practicantes de Falun Gong en China, con más de 200.000 puntos de distribución de materiales en las calles, practicantes que van de puerta en puerta, calle por calle, en la oscuridad de la noche, para difundir la verdad. Es casi como una red de medios de comunicación subterránea para decirle a la gente que esto todavía está en marcha y lo que realmente está sucediendo con el Partido Comunista Chino. Yo apelaría a esas personas, a los chinos defendiendo sus creencias, en lugar de a cualquier cosa que venga del PSC. Los practicantes de Falun Gong continúan siendo perseguidos actualmente en China. Y eso es todo por hoy en China en Foco. No olviden poner me gusta y suscribirse a nuestro canal para recibir más actualizaciones de lunes a viernes. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. Hola queridos amigos, un año repleto de importantes noticias y grandes acontecimientos está llegando a su fin. Y desde The Epoch Times y NTD nos gustaría agradecerles de todo corazón. Y queremos que sepan que nos sentimos muy honrados por toda su confianza. Y por acompañarnos a lo largo de este recorrido, que sin duda está dejando huella en la historia. Y mirando hacia adelante, les animamos a pensar y a reflexionar, con fe, optimismo y esperanza. Y a creer que un mundo mejor es posible y que está a la vuelta de la esquina. Les deseamos una feliz Navidad en compañía de sus seres amados, un feliz año nuevo repleto de salud, de prosperidad y de fortaleza para enfrentar cualquier desafío. ¡Felices fiestas!